qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Si Dios ha sido bueno contigo, vamos, levanta tu voz, declara su victoria. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Y decimos, cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Grito de victoria. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y decimos, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
sacia mi ser, tu palabra es mi alimento. Ven, inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria derrama hoy, como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme, llena cada parte de mi ser. Hoy mi corazón te quiere ver. Te amo, te amo. Te amamos, Señor. Oh, te amamos. Háblame hoy, tu palabra es realidad. Mi Padre de amor, acércame a ti cada día. Ven, inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria derrama hoy, como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme, llena cada parte de mi ser. Hoy mi corazón te quiere ver. Te amo, te amo. Ven, llena este lugar. Con pasión venimos a clamar, desesperados por tu majestad. Te amamos, tenemos sed de tu presencia, tenemos sed de tu dulce presencia. Agua viva, llénanos, agua viva, llénanos. Te necesitamos, necesitamos de tu presencia. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este hermoso tiempo preparado para cada uno de nosotros con el fin de ser edificados en la palabra de Dios. En esta ocasión, Ministerio Cristiano Logos Perú presenta en la exposición de la palabra al misionero David Eguiluz, uno de los maestros que nos estará acompañando este próximo 2022, con el tema La superioridad de Jesucristo. Es un honor poder compartir la palabra de Dios y estoy muy alegre también porque me pidieron hablar de un tema que es sumamente importante. También agradezco al pastor César Mamani, quien fue el que me conectó a ustedes y también me habló de este tema de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a todos. No puede haber tema más lindo que este, ¿verdad? Así que lo que les voy a invitar es a que abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 1.
Y yo también preparé unas diapositivas con la palabra de Dios para que podamos tener todos tenerla delante de nosotros, pero vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Voy a ponerla aquí en la pantalla para que ustedes la puedan ver. Perdónenme, estoy moviendo aquí para empezar. Creo que ahora sí la podemos ver todos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios que viene de Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Nos vamos a enfocar en el 15 al 23, pero ya que empieza en el versículo 15, quiero que leamos por cuestión de contexto desde el versículo 1. Así que voy a leer Colosenses 1, desde el versículo 1, vamos a llegar hasta el 23, pero nos vamos a enfocar en los versículos, en el sermón me refiero, en los versículos del 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí es donde entramos pues al pasaje en el que nos vamos a enfocar. Esto es el versículo 15 en adelante. Dice así: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación y que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y les voy a invitar que hagamos otra oración, una pequeña oración para disponer nuestro corazón, ya habiendo leído la palabra de Dios, habiendo leído las Escrituras, para escuchar su exposición. Así que les invito a que oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, de que ahora tú sigas obrando, Señor. Sabemos de que tú has estado obrando entre nosotros por tu espíritu, por tu palabra, desde antes incluso de la lectura que acabo de hacer, porque tú estás obrando por medio de los cantos, de las oraciones, del amor que tú nos has dado por ti, el uno por el otro, Señor, en las relaciones que ya existen en esta comunidad, en este grupo de hermanos, Señor. Tú estás obrando y te pedimos de que tú sigas obrando en este día tan especial como es cada domingo, Señor, como se dijo en su momento, cada domingo es especial, porque celebramos la resurrección de tu Hijo. Por eso nos reunimos en domingo, Señor. Así que te damos las gracias y te pedimos, Señor, de que me ayudes a mí como predicador en este momento, a que me exprese de manera clara, que pueda presentar la enseñanza de las Escrituras de manera fiel, de manera convincente, por el poder de tu Espíritu Santo, para que nos hagas a todos, no simples oidores, sino que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y verdaderos adoradores tuyos, en espíritu y en verdad. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que se jacta de sus logros científicos y avances tecnológicos. Hoy en día, muchas personas, especialmente de la élite social, creen que no hay ningún misterio en el universo que no se pueda resolver con una simple ecuación matemática. Estas personas aseguran que la creencia en espíritus, ya sea angélicos o diabólicos, es cosa del pasado. Según estas personas que pueden describirse como creyentes en el progreso humano, si existen, según estas personas, si existen algunos que todavía creen en un mundo de espíritus, en un mundo espiritual, es que a estas personas todavía les falta educación y por esta razón estas personas siguen arrastrando, ¿no?, los últimos vestigios de superstición medieval. Pero a pesar de esta fe que podríamos describir como religiosa que algunos tienen en la ciencia y en el progreso humano, todavía podemos encontrar nosotros muestras de que muchas más personas dentro de las ciudades más importantes y avanzadas del mundo todavía creen en un mundo espiritual. Efectivamente, no solamente se cree en un mundo espiritual, sino que también se temen a las fuerzas malignas de este mundo espiritual y se busca maneras de controlarlo y de protegerse de estas fuerzas. Por ejemplo, hace poco tiempo, en uno de los canales más reconocidos de toda Latinoamérica, en una de las ciudades más importantes de todo el mundo, un programa de cable, esto fue hace creo que 1 o 2 años, un programa de cable presentó un segmento titulado ¿Cómo limpiar tu casa de malos espíritus? Y el mismo programa presentó otro segmento titulado ¿Cómo hacer limpias espirituales en su casa? Entonces vemos con este ejemplo de que todo el progreso científico y tecnológico de la historia no ha sido capaz de borrar la certeza de que el ser humano siempre ha tenido, de que realmente existe un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es tan o más real que el mundo que sí podemos ver. Y que dentro de este mundo espiritual hay fuerzas malignas que nos pueden hacer mucho daño. Por esta razón,
en pleno siglo XXI, muchísimos peruanos todavía practican las famosas limpias espirituales, como el pasar el huevo, baños con flores. Algunos recurren a chamanes y otros hacen oraciones a su ángel de la guardia, otros hacen sus oraciones a su santo patrón. Y todo esto porque, sea que nosotros sigamos estas prácticas o no, sabemos muy bien dentro de nuestro corazón que a pesar de que hay algunos que quieran negarlo, existe el mundo espiritual. El mundo espiritual es real y puede presentar una amenaza para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo podemos nosotros protegernos de este mundo espiritual que no podemos ver? Bueno, precisamente este tipo de preguntas son las que se hacían los cristianos colosenses, a quienes les escribe el apóstol Pablo, junto con Timoteo en la introducción, en el texto bíblico que acabamos de leer. Pablo no había fundado la iglesia en Colosas. De hecho, parece de que nunca la había visitado, pero sabía de sus preguntas por medio de su colaborador Epafras, quien empezó la obra evangelizadora en esta ciudad. Epafras le había pedido al apóstol Pablo que escribiese una carta a los hermanos colosenses para corregir los errores de la iglesia, ya que muchos de estos hermanos habían empezado a recurrir aparentemente a algunos líderes espirituales tipo chamanes, a recurrir a ángeles protectores, a rituales místicos, con el fin de protegerse de las fuerzas malignas del mundo espiritual. Y ante esta situación, el apóstol Pablo responde contundentemente que los colosenses debían olvidarse de todas estas prácticas pseudo espirituales y poner toda su confianza en el Cristo que Epafras les había predicado, porque Cristo es superior a todos los poderes de la creación, sean espirituales o terrenales. En otras palabras, los colosenses debían entender que Cristo es suficiente, porque Cristo es superior. Y nosotros mismos, hombres y mujeres del siglo XXI, necesitamos aprender la misma lección, porque como ya vimos, todavía existe la tendencia en nuestro propio contexto peruano de recurrir a cualquier cosa menos a Cristo para protegernos de los peligros de un mundo espiritual que innegablemente sí existe. En otras palabras, debemos aprender a encontrar toda la ayuda espiritual que necesitamos en Cristo, porque Cristo es superior a todos. Así que, con el fin de que comprendamos mejor la superioridad de Cristo, que es el tema de esta tarde, vamos a aprender 3 cosas acerca de esta superioridad a la luz del texto que hemos leído en Colosenses 1. Los 3 puntos que quiero desarrollar son, número 1, el carácter de la superioridad de Cristo. El carácter de la superioridad de Cristo. Si ustedes les gusta apuntar estas cosas, las notas de los sermones, lo pueden hacer. Punto número 1 es el carácter de la superioridad de Cristo. Punto número 2 es la causa de la superioridad de Cristo. El primero es el carácter, el segundo es la causa de la superioridad de Cristo. El tercer punto va a ser la consecuencia de la superioridad de Cristo. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, el carácter de la superioridad de Cristo. Y lo que quiero decir con carácter es la naturaleza o el tipo de superioridad que Cristo tiene. Y lo que encontramos en la primera parte de este pasaje es que la superioridad de Cristo es plena, es una superioridad completa, total. Es decir, que Cristo es inmensamente superior
a todas y a cada una de las criaturas y poderes de la creación, incluso superior a cualquiera de las fuerzas espirituales que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y también, obviamente, es superior a las grandes potencias mundiales que sí podemos percibir. Y esto se puede ver claramente a partir del versículo 15. Así que si ustedes tienen sus Biblias a la mano, yo leí cuando compartí las diapositivas de la Reina Valera, así que voy a estar usando ese texto, ya que es un texto muy popular entre nosotros los evangélicos, pero me pueden ustedes seguir en cualquier otra traducción que puedan tener. Vamos a ver desde el versículo 15, pero estoy usando el texto de la Reina Valera. Entonces, fíjense en sus Biblias en el versículo 15. Empieza con la palabra Él, ¿no? Él, el versículo 15. Y obviamente, como ya dijimos, Él se refiere al amado Hijo, que vimos en los versículos 13 y 14. Al amado Hijo de Dios Padre, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Está hablando, pues, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sujeto, el tema de todos estos versículos que siguen a partir del versículo 15. Y lo primero que eso nos dice es de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo que quiere decir esto con imagen es de que es la representación visual. A Dios no se le puede ver. Dios es espíritu, es infinito, ¿verdad? Pero Cristo se hizo hombre, su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre. Eso es lo que vamos a celebrar en un par de semanas, en Navidad. Y ha manifestado a Dios de manera visible. Y se convierte de esta manera en su representante, por decirlo así, definitivo, con toda la autoridad de Dios. Esto es lo que quiere decir de que Él sea la imagen de Dios, el del Dios invisible, de que Él representa y Él viene con la autoridad del mismísimo Dios. Un ejemplo que podría usarse, ¿verdad? Es un ejemplo imperfecto, pero que para que más o menos tengan podamos entender la relación que existe entre la imagen y la autoridad. Cuando nosotros elegimos a un presidente en el Perú, un nuevo presidente, a nosotros, ¿qué le damos al presidente? Le damos la banda presidencial. La banda presidencial es un artículo, ¿verdad? Es una prenda, pero también es un símbolo, es una imagen que representa la autoridad que tiene, y es la banda con los colores del Perú, porque el presidente, por virtud de su oficio, se convierte pues en el representante máximo del país, y viene con la autoridad máxima también del país, al menos en la rama pues ejecutiva, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero Cristo se dice que Él es la imagen de Dios, y como imagen, pues Él es el representante definitivo que viene a nosotros con toda la autoridad del mismísimo Dios. Pero no solamente se le llama imagen, también en el versículo 15 también se le describe como el primogénito de toda la creación. Y acá tenemos que tener cuidado con esta descripción, porque han habido muchas herejías a través de la historia de la iglesia, algunas herejías que persisten hasta el día de hoy, en que cuando ven primogénito, porque yo mencioné que tengo 2 hijos, ¿verdad? El primero de ellos es el primogénito, y este primogénito mío, estamos hablando, pues tuvo un inicio, ¿verdad? Y entonces ellos creen de que cuando se le describe a Cristo como primogénito, algunos creen que es la primera creación de Dios. Pero como acabo de decir, esto es una herejía que la iglesia ha condenado repetidamente a través de los siglos. Es un error que, como digo, persiste hasta el día de hoy, pero primogénito no significa primera creación. Pablo utiliza el término de primogénito en el sentido de príncipe y heredero de toda la creación. Estamos hablando de autoridad, de preeminencia, de honor, no de orden en que uno fue creado. Un ejemplo, ¿no?, que podemos ver de este sentido de primogenitura con énfasis en honor
Podríamos citar Génesis 49:3, ¿no? Lo pueden apuntar, no tienen que buscarlo ahora, pero lo voy a leer. Dice Rubén, está hablándole Jacob a sus hijos y empieza con Rubén: tú eres mi primogénito, dice, mi fortaleza y el principio de mi vigor, dice, principal en dignidad, principal en poder. Se dan cuenta entonces que aquí la idea de primogenitura en la mente hebrea también puede comunicar la idea de dignidad, de poder, de honor. Y esto es el punto que quiere comunicar Pablo, de que Jesús, de que Cristo es primogénito en el sentido de que Él tiene el honor, la dignidad, la autoridad más alta. Esto podemos verlo también, por ejemplo, en Deuteronomio, otro texto, ¿no? Deuteronomio 21:17, apúntenlo otra vez para que lo vean después. Dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás. Entonces se dan cuenta que aquí en la cultura hebrea, lo que se describe aquí en las leyes de Deuteronomio, al hijo primogénito, por virtud de ser primogénito, él debía recibir una doble porción en comparación a sus hermanos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de Cristo, ya estamos hablando de algo, de un honor supremo, máximo, porque acá Cristo es el que viene, como decimos, como imagen de Dios, como representante de Dios para reinar. Cuando vemos en una dinastía, a pesar de que un rey puede tener muchos hijos, ¿cuál es el hijo que lo sucede para reinar en su lugar? No son aquí, en ese sentido, no es el primero que recibe parte de, o la parte más grande, sino el que recibe todo el reino, por ser el primogénito, ¿no? Entonces, esta es la idea de Cristo como primogénito. Y eso se puede ver incluso más claro cuando seguimos en el versículo 16. Así que sigan viendo sus Biblias y ahora veamos el versículo 16. Dice, porque esta palabra es importantísima, porque cuando él dice porque, está dando la razón de lo que acaba de decir. Él acaba de decir de que Cristo es la imagen, que Cristo es el primogénito. Si él quisiera decir de que primogénito quiere decir de que Cristo fue la primera criatura, lo primero que Dios hizo, entonces diría aquí, él es el primogénito porque él fue creado primero. Pero eso no es lo que dice. Porque, ¿cuál es la razón por la que Pablo lo llama a Cristo primogénito de toda la creación? Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Se dan cuenta? En ese sentido es el primogénito, que él es el agente de la creación. No solamente es que Dios hace todo cuanto existe por medio del Hijo, sino que lo hace para su Hijo. Es el que va a heredar. Ese es el sentido de la primogenitura de Cristo. Él es el principal en honor, en dignidad, el príncipe, el heredero de todo. Y acá también vemos, valga hacer una aclaración navideña, ¿no? Que ya se vienen las fiestas, en un par de semanas estamos hablando de la Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero que no se nos ocurra ni por un segundo pensar de que la vida de Jesús empieza en el vientre de María o que empieza en el pesebre de Belén. Lo que estamos viendo es de que la vida del Hijo de Dios no tiene inicio, no tiene principio. El Hijo siempre ha estado con su Padre y ha existido eternamente y fue el agente por medio de quien Dios hizo todo. Lo que empieza en el vientre de María es la vida humana de Jesús. Pero como Hijo de Dios, Él ha existido desde siempre. Así que ahora vamos a celebrar Navidad y celebrémoslo, démosle gracias a Dios, pero que no se nos ocurra ni por un segundo pensar de que la vida del Hijo de Dios empieza con María. Él es eterno como su Padre.
Otra cosa que nos llama la atención de este versículo es que fíjense que dice de que Él, Jesús, por medio de Él fueron creadas, dice todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. O sea que no solamente crea Él el sol, la luna, las estrellas, Él crea los ángeles, los arcángeles. Y cuando dice tronos, dominios, principados, potestades, eso también puede referirse a los dominios de los espíritus malignos. No solamente Cristo crea a los ángeles buenos, Él es el que crea incluso hasta de los demonios, incluso hasta el mismo Satanás. Ahora, esto hay que aclararlo también, pues, ¿no? Si decimos de que Dios crea todo cuanto existe, incluyendo a los espíritus malos, tenemos que aclarar de que Él los crea, pero no los crea malos. Y cuando Dios, por medio de su Hijo, crea todos los poderes celestiales, al igual que en el caso de la humanidad, del mundo en el que vivimos, Él crea todo bueno al principio. Pero así como Adán y Eva, en un mal uso de su libre albedrío que Dios les da, se desvían y se rebelan contra Dios, igual ocurre pues con los poderes angélicos, los poderes espirituales, que se hicieron malos, ¿no? Con Satanás, con los ángeles. Pero tenemos que recordar nuevamente, porque esto es lo que nos está diciendo Pablo, Jesús hizo a todos ellos. Y esto quiere decir de que Él es superior a todos ellos. Eso es lo que Él está tratando de comunicarles. Él es el agente de la creación y por ende Él está por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Pasemos al versículo 17, porque vemos que Él sigue desarrollando esta idea. Dice, y Él, seguimos hablando de Jesús, Él es antes de todas las cosas, obviamente antes, porque vimos de que Él es el agente por medio de quien Dios hace todo, ¿verdad? Él es el agente de la creación, de todo cuanto existe, espiritual, terrenal, angélico, demoníaco, Él hace todo. Pero fíjense, Él agrega en el versículo 17, en la segunda parte, dice, todas las cosas en Él subsiste. O sea que Cristo no solamente es el medio por el cual Dios le da vida a todo inicialmente, sino también el medio por el cual Dios sostiene todas las cosas. Cristo no solamente es creador, Cristo también es sostén. Cristo es necesario para que las cosas empiecen, pero también para que las cosas continúen. Si nosotros en este día estamos vivos y nuestros cuerpos no se deshacen y los átomos se salen disparados por todas partes, es porque el poder de Dios por medio de su Hijo nos está sosteniendo. Él es Él el que nos sostiene. Y no solamente nosotros, a todo el universo y a todos los poderes y los ámbitos y los mundos espirituales, todo se mantiene, como dice acá, subsiste en Él. Entonces vemos que aquí hay una dependencia absoluta de todo el cosmos, de toda la creación, de todo el universo. Dependencia completa en Cristo, Pasemos al versículo 18. Pablo sigue desarrollando esto. En el 18 dice, y él sigue hablando de Cristo, de su superioridad. Dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, cuando dice cabeza, Él habla pues de la autoridad que Él tiene. Cristo es el único capitán, porque digo único, porque ¿cuántas cabezas tenemos nosotros? Todos nosotros tenemos una sola cabeza. Cuando dice cabeza es la única cabeza. Y Él es el único Señor, el capitán y juez de toda la iglesia, que es pues la comunidad de los creyentes, ¿no? Ahora, nosotros reconocemos que dentro de las iglesias hay autoridades, ¿no? Hay pastores, hay líderes, pero toda la autoridad que estos líderes puedan tener es una autoridad delegada, representativa. El pastor, yo mismo como misionero, como pastor, nosotros representamos la autoridad de Cristo y estamos llamados a hablar por Él, a predicar, a enseñar su palabra.
no lo que nosotros queramos, sino lo que Cristo nos manda a enseñar por medio de las Escrituras, por medio del Evangelio. Y de esa manera Cristo gobierna en su iglesia. Él es la cabeza. No hay, a pesar de que uno escucha de la Iglesia Católica Romana, ¿no?, de que el obispo de Roma es el líder de toda la iglesia en todo el mundo, pues nosotros creemos de que hay una sola persona que tiene esta autoridad suprema, máxima sobre toda la iglesia, y no es ningún obispo, no es ningún pastor, es el Señor Jesucristo. Y nosotros, para entender un poquito lo de la cabeza, ¿no?, el sentido que tiene aquí de ser líder, de dirigir, del capitán, ¿no? Podemos pensar en este dicho que a veces nosotros mencionamos cuando estamos compartiendo con alguien, con un amigo, le decimos: no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza. ¿Qué quiere decir este dicho? No pierdas la cabeza. Esto quiere decir, no te dejes dominar por tus pasiones. Piensa, razona, medita y haz que tu pensamiento te guíe, que tu cabeza te guíe, porque así es como tenemos que nosotros operar, ¿no? Que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro pensamiento nos guíe. Tenemos que ser personas racionales, ¿no? Entonces Cristo es cabeza, porque Él nos dirige, Él nos gobierna, Él nos lidera. Y vemos aquí también que se vuelve a usar, bueno, dice Él que es el principio, y luego volvemos al término de primogénito, pero es una primogenitura un poco diferente, porque antes hablábamos acerca de la creación, y ahora vamos a hablar de la primogenitura que Cristo tiene en la redención. Dice que es el primogénito de entre los muertos, y esto quiere decir de que Cristo fue el primero en resucitar. Ahora, tal vez alguno esté pensando, pero hermano, nosotros leemos en la Biblia que otras personas volvieron a la vida, antes que el Señor Jesús, incluso que algunas personas, Cristo mismo, durante su ministerio terrenal, Él les dio vida, habiendo ellos estado muertos. Uno puede pensar en Lázaro, uno puede pensar en la hija de Jairo, ¿verdad?, el jefe de la sinagoga. Hay otras personas que Cristo, estando muertas, Él les trajo la vida. Pero hay una diferencia importantísima aquí. Todas estas personas que volvieron a la vida, volvieron a su vida natural, para eventualmente morir. Esta niña que Jesús, bueno, decimos resucitó, pero realmente si queremos utilizar una palabra distinta para distinguir lo que Cristo hizo después de los 3 días de estar enterrados y lo que pasó lo que le pasó a la niña, tal vez podríamos decir de que la vivificó, ¿no?, que le reavivó, si queremos diferenciarlo. Pero el punto que estoy haciendo es que esa niña, si bien volvió a la vida, era para eventualmente morir. Lázaro también, lo vuelven a la vida, pero es para morir. Cristo es el primero y el único realmente en toda la historia que ha vuelto a la vida para no morir jamás. Él ya ha sido glorificado. Nosotros también esperamos como cristianos un futuro cuando después de morir Dios nos haga regresar a la vida y nos dé cuerpos inmortales. Bueno, esto Él ya lo hizo en Cristo. Cristo ha resucitado en el sentido de que Él ya ha sido glorificado. Él ha recibido una existencia inmortal. Con Cristo se ha inaugurado la nueva creación. La nueva creación ya ha empezado con Jesús. Ahora nosotros obviamente esperamos, esta es la esperanza del Evangelio, seguir sus pasos para que nosotros mismos, después de morir, seamos resucitados y seamos glorificados. Pero esto ya ocurrió en el caso de Cristo. Por eso quería compartir aquí una cita de un teólogo que se apellida Johnson, un libro que estoy leyendo acerca de las creencias históricas de la iglesia, y él escribe lo siguiente. Dice: la resurrección de Jesús no se consideró como una simple continuación de su cuerpo mortal,
a través de la resucitación. Esa es una buena palabra que me parece que nos ayuda a distinguir lo que pasó con personas antes de Jesús y lo que le pasó a Cristo. Ellos fueron vivificados, ¿no? A través de resucitación, un evento histórico, sino como una nueva forma de existencia, como el espíritu vivificante que se hace referencia en 1 Corintios 15:45, que podía tocar y transformar todos los demás cuerpos humanos. Terminó un mundo y comenzó otro. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 5:16, si alguno está en Cristo, nueva creación es, porque la nueva creación ya ha empezado en la resurrección de Cristo. Sigue este teólogo, en virtud de su resurrección, entonces Jesús es mucho más que un Mesías judío, es un nuevo Adán, el primogénito de una nueva humanidad. Hasta ahí la cita que comparto. Y lo que vemos en este punto es que termina el versículo que estamos viendo. Termina el versículo 18 diciendo de que Él es el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo, no solamente en cuestiones de la creación, sino también de la redención, toda la obra de Dios. Dios tiene una obra creadora, una obra redentora, y en todo Cristo es el principal. Cristo fue el principal en hacer este mundo y ahora es el principal en redimir este mundo. Como dice, para que en todo tenga preeminencia, para que tenga el honor, la autoridad y el poder más alto. Dice en todo, o sea que es una superioridad universal, un poder, una autoridad mucho más alta que cualquier otro. Por eso es que podemos utilizar incluso otra palabra. Además de describir lo que Cristo tiene como superioridad, podríamos describirlo como supremacía, porque supremacía se refiere a lo más alto. Cuando algo es supremo, quiere decir que ya no hay nada más alto que eso. Entonces, Cristo no solamente tiene superioridad, Cristo tiene supremacía en todos los campos. Creación, redención, sobre todo. Entonces, una vez más, nos vemos en estos versículos del 15 al 18 de Colosenses 1, que nos muestran de una manera clara, dramática, el carácter o la naturaleza de la superioridad de Cristo. Lo que aprendemos es que la superioridad de Cristo es plena, es completa. Cristo es superior a todos, incluso superior a ángeles, arcángeles, superior a Satanás y a todas sus huestes demoníacas. Nosotros, a veces la gente en la calle, ¿no?, piensa que Cristo y su bando está por este lado y Satanás está aquí, como si fueran iguales, pero no son líderes de bandos iguales. Cristo es amo y Señor sobre toda la creación, y por eso, a su debido tiempo, Cristo juzgará y condenará a todas las fuerzas de mal, incluso a Satanás, tanto las fuerzas del mundo físico como el mundo espiritual. Y a propósito, también podemos observar que la resurrección de nuestro Señor también demuestra que, aunque muchos quieran negarlo, verdaderamente existe un mundo espiritual que debe ser subyugado, que debe ser sometido. Pero Cristo ya lo sometió completamente, ya venció a las fuerzas del mal por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Pero vemos, para aclarar una vez más, yo sé que puede sonar un poco repetitivo, pero ese punto lo enfatiza Pablo y queremos enfatizarlo también. Cristo no se ha convertido, por decirlo así, en el gerente de un departamento dentro del universo. Él no es un administrador de una sección limitada de la creación. Su reino tampoco se limita a la iglesia. No es que Cristo solamente gobierne en la iglesia. Cristo es amo y Señor sobre toda la creación. Claro que hay una diferencia entre la manera en que Él gobierna en la iglesia y gobierna en el resto del mundo. Su reino en la iglesia es especial porque los creyentes nos sometemos a Él de manera alegre y voluntaria por el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo también gobierna sobre lo que pasa afuera. La historia de la humanidad está yendo a un final determinado por el Señor y Él va a mostrar su supremacía sobre todo el mundo cuando Él le toque juzgar a los que no se sometieron a Él voluntariamente. Pero su reino no conoce límites.
su poder y autoridad son superiores a todos. Él es supremo. Podríamos decir entonces de que el Hijo de Dios ocupa el lugar del mismísimo Dios dentro de la creación. Él es Dios. Pablo por eso empieza esta sección refiriéndose a Cristo como la imagen del Dios invisible. Pero obviamente esto causa un problema teológico, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo es posible que Dios le dé de su propia autoridad suprema a Cristo cuando sabemos que Cristo, pues, también es un ser humano? ¿Cómo que un ser humano puede tener la autoridad suprema, supremacía sobre todo el universo? Porque leemos nosotros también, ¿verdad? En Isaías 42:8, cuando dice, yo Jehová, que es lo que se traduce como Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice. Entonces, si Dios ha declarado de que no le va a dar su gloria a nadie, porque solamente le pertenece a Él, ¿cómo es posible de que Dios le dé de su autoridad y gloria suprema a Cristo, quien sabemos que también es un ser humano? Y la respuesta es porque Cristo no solo es un ser humano, Cristo se ha hecho un ser humano. Es hoy por hoy un ser humano, sigue unido a nosotros de forma glorificada, pero Él es un ser humano. Si negamos nosotros su humanidad, estamos cayendo en una herejía. Pero Cristo no solo es humano. Y eso nos lleva al segundo punto. Hablamos acerca de el carácter de la superioridad. Vamos a pasar al segundo punto, que es la causa de la superioridad. La causa de la superioridad. El Señor Jesucristo tiene una autoridad y poder superior a todos, autoridad suprema, la autoridad del mismísimo Dios, porque Cristo es Dios hecho hombre. Eso lo podemos ver en el versículo 19. Sigan viendo, hermanos, ahí el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda plenitud. Esta frase de toda plenitud se entiende mejor cuando uno toma en consideración lo que leemos en Colosenses 2:9. El mismo libro, Colosenses 2:9, dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Fíjense que es casi lo mismo que él escribe en el versículo 1:19, lo repite en el 2:9, lo repite porque lo aclara, lo enfatiza, lo subraya, porque es uno de los puntos principales que él quiere comunicar. E incluso la expresión toda la plenitud puede sonar redundante, pero lo que él quiere ser enfático, él quiere ser claro. Plenitud, ¿qué significa? Plenitud significa totalidad, la totalidad, el todo. Y él dice toda la plenitud. ¿Se dan cuenta aquí? Lo que puede, es sumamente enfático, es como decir toda la totalidad. Lo que él quiere decir es que Cristo tiene completa deidad. No es que tiene 50% de divinidad, ni siquiera un 99.9, no. Cristo es 100% de la mismísima divinidad de Dios Padre, porque hay pues un solo Dios. Un solo Dios. Pero acá también, acá ya se dan cuenta cómo estamos entrando en un campo que a veces nos causa algunos tropiezos, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Porque yo acabo de decir esto, que Cristo es de la misma divinidad, de la misma deidad del Padre, ya que dice, toda la plenitud habita en Él, lo que nos podría a nosotros hacer pensar que entonces el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero eso es otro error, eso es otra herejía que se ha condenado. Si bien el Padre y el Hijo tienen la misma divinidad, la misma deidad, el Padre y el Hijo tienen que distinguirse.
no son la misma persona, por eso hablamos de tres personas que son un solo Dios. Y esto lo vemos aquí también en el mismo versículo. Dice que agradó al Padre de que la plenitud habitase en el Hijo. ¿No? Bueno, en Cristo, en su encarnación, de que Él sea completamente divino en su humanidad. Entonces vemos que ahí también se distingue al Padre del Hijo. Es decir, de que de la misma naturaleza divina, que Cristo es de la misma naturaleza divina del Padre, pero distinto al Padre. El Padre envía al Hijo. Él comparte la misma naturaleza que el Hijo. Por eso se le llama su Hijo, ¿no? Pero no es el Padre, es a quien el Padre envía. Y Él envía a este Hijo para que este Hijo se haga hombre para la salvación de la humanidad. Y ahora, acabo de decir de que estamos hablando de cosas que muchas veces nos causan tropiezo en la Trinidad. ¿Cómo puede ser esto? Acabo de decir de que el Hijo no es el Padre, no es la misma persona, pero de que hay un solo Dios. ¿Cómo podemos decir de que hay un solo Dios si estamos diciendo de que el Padre y el Hijo son Dios, pero que son distintos? ¿Cómo se puede entender esto? A mí me parece de que uno de los pasajes que trae mayor claridad para que entendamos lo que se quiere decir en la doctrina de la Trinidad es lo que encontramos en Juan 12:45. Juan 12:45. Apúntelo para que lo lea después, lo estudie usted también. Juan 12:45. Dice, el que me ve, está hablando Jesús, el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Algo muy parecido dice el Señor Jesús en el mismo Evangelio, pero en el capítulo 14, versículos 7 y 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta cuando Él dice, el que me ve, ve al que me envió? Hay una distinción aquí, porque uno es el que envía, el Padre, y otro es el que es enviado, el Hijo. Pero ellos son tan iguales en todo, de que Cristo dice, el que me ve a mí, lo ve al Padre, porque tienen todas las mismas características. Por eso es que se habla de que hay un solo Dios, porque comparten la misma esencia, la misma vida, la misma existencia. El que ve al Hijo, ve al Padre. No ve a un Dios distinto, es el mismo Dios, pero en dos personas distintas, Padre, Hijo. Y este asunto de la Trinidad nos causa a nosotros muchas preguntas, muchas incógnitas. Nosotros a veces queremos ilustrarlo, ¿verdad? Y la verdad es que no hay ninguna ilustración que capture esto perfectamente, ¿verdad? A veces decimos que no, la Trinidad es como un huevo, ¿no? Que el huevo tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara, son tres partes. Un solo huevo, pero realmente eso no comunica muy bien lo que se quiere decir, porque esas tres partes no comparten las mismas características, pero estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu sí comparten las mismas características, y por eso es que el Hijo puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A veces decimos que la Trinidad es como el agua que se convierte, que tiene estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, ¿no? Son tres formas, pero es el mismo elemento, ¿no? Y el problema con eso es que también cuando cambian de forma, también cambian sus características. Entonces, si bien muchas veces se intentan decir estas cosas para aclarar esto, realmente que no podemos encontrar nada dentro de la creación que realmente exprese de manera completa, de manera perfecta al Dios al que adoramos. Pero está bien, y eso es de esperarse. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando del Dios que creó todo. ¿Cómo podemos nosotros esperar de que algo dentro de la creación que Él hizo sea igual al que lo hizo, que es muy superior pues a todo lo que creó? Entonces es de esperarse de que no haya nada. Pero sí existe una ilustración que el mismo Jesús utiliza para que entendamos un poco la relación que Él tiene con el Padre, y es justamente esta designación de Padre, Hijo. La generación humana es una figura, es una ayuda para que nosotros entendamos a ver lo que se quiere decir aquí
con la relación de Jesús con Dios. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Génesis 5.3. Génesis 5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjense acá lo que vemos aquí, el hijo de Adán. Set, ¿de quién proviene? Proviene de Adán. Él sale, por decirlo así, de Adán. Comparte la misma esencia, la misma naturaleza, la misma sustancia de Adán. El hijo de Adán no es algo que Adán haga con sus manos. Sale de adentro de Adán y por ende, él tiene la imagen de Adán. Él lo refleja perfectamente, ¿no? Por eso es que, para citar otra vez a este teólogo que he estado leyendo, que se apellida Johnson, él explica esto, me parece muy bueno, así que se lo comparto. Dice, entendemos que el Hijo no es algo hecho o fabricado por el Padre como parte de la creación, sino más bien una extensión o expansión de la propia existencia del Padre. Reconocemos que nuestra descendencia humana no son cosas que hacemos, no son nuestras posesiones, son hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Salen de adentro de nosotros y comparten nuestra sustancia y a menudo son, como dice el refrán, nuestra viva imagen, ¿no? Y entonces por esta razón es que Dios utiliza la relación entre Padre e Hijo para ayudarnos a entender la relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero es importante entender de que estamos usando lenguaje analógico. Lo que quiere decir es de que la relación de Dios Padre con Dios Hijo se parece a la de un padre y a la de su hijo por las razones que acabamos de mencionar, pero no es exactamente igual. Y tenemos que tener cuidado con esto porque si lo tomamos muy literal, acabamos en otra herejía. Si nos tomamos muy literal la relación de padre e hijo, podemos pensar de que el Hijo de Dios es hijo de su Padre de la misma manera en la que nosotros somos hijos de nuestros padres. Y si pensamos de esa manera, entonces tendremos que deducir de que el Padre tiene cuerpo, que tuvo que unirse a una mujer, que Jesús tiene una madre, que tuvo un inicio de su vida, y ninguna de esas cosas le aplican al Hijo de Dios. Este es el error que cometen los mormones, ¿no? Ellos enseñan, ¿no?, que el Padre tiene un cuerpo, que lo tuvo Jesús con su esposa. Nada de eso es verdad, nada de eso es bíblico. Por eso es que tenemos que entender que es una analogía, ¿no?, para ayudarnos a entender. Pero el punto que se quiere comunicar es de que el Hijo y el Padre comparten la misma naturaleza, la misma esencia, las mismas características, y por eso podemos hablar de un solo Dios. Y el punto que quiero hacer acá es de que esta es la causa de la superioridad universal de Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 19, empieza diciendo, por cuanto, una vez más está dando explicación a lo que él está diciendo. Él dice que Cristo tiene preeminencia, y la razón de que tenga preeminencia en rango, en autoridad, en honor, es que Él tiene también preeminencia y supremacía en su propia naturaleza, en su propia esencia. Cristo tiene la autoridad de Dios porque es Dios, porque es Dios. Por eso, no es Dios Padre, es Dios Hijo. Y bueno, vamos a seguir viendo el versículo 20 para que entendamos mejor. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y está conectando lo que acaba de decir, dice, y también porque agradó al Padre reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo. Fíjense acá, importantísimo, otra cosa más que nos indica la divinidad de Cristo. Dice de que Cristo es el medio por el cual Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. Fíjense lo que está diciendo. Dios Padre reconcilia
toda la creación, toda, consigo mismo, con Dios, por medio del Hijo, porque el Hijo es uno con el Padre. Dios puede reconciliar a toda la creación consigo mismo, por medio de Dios, a Dios, reconciliar todo a Dios, solamente si el medio de reconciliación, que es el Hijo, también es Dios, es uno con el Padre. Y vemos aquí que es otra vez más, se dicen todas las cosas. Ustedes pueden contar cuántas veces él habla de todas las cosas, es enfático, es una supremacía completa, total, plena. Y es porque Cristo pues tiene supremacía en su propia naturaleza, ¿no? Él es, como hemos dicho, no solamente el mediador de la creación, sino también es el mediador, único mediador de toda la redención. Y acá se dice que tenía que reconciliar todas las cosas, pues porque había enemistad. El pecado entró a la creación y ese pecado creó un problema que tenía que resolverse. Y es Cristo el que viene a resolver, haciéndose uno con nosotros para hacer el pago por el pecado, para morir en nuestro lugar. Él se hace uno con nosotros, toma el lugar de rebelde, toma el lugar de enemigo, el lugar de pecador, para dar su vida. Sabemos nosotros muy bien que hemos practicado evangelismo, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Por eso es que Cristo se hace hombre y viene y habita entre nosotros. Pero acá se dan cuenta también la lógica, si ustedes están siguiendo esto, si están prestando atención, el problema que teníamos nosotros significaba que había una sola persona que podía reconciliar a todo el mundo. Y esta persona tenía que ser Dios, porque tenía que ser el agente para reconciliar a Dios, tenía que reconciliar toda la creación, pero también tenía que ser no solamente completamente divino, sino también completamente humano, porque Dios no puede morir. Y aparte, los que tenían la deuda con Dios era la creación. Entonces el Hijo se une a la creación, porque el único que podía salvarnos era que tenía que ser perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y por eso los grandes teólogos a través de la historia han reconocido de que el único que podía salvarnos era el Hijo de Dios hecho hombre. Acá tengo una cita, creo que ya también me estoy alargando un poco, pero esta es la última cita que comparto. Este viene de un teólogo del siglo IV, Atanasio, obispo de Alejandría. Él escribió un tratado muy famoso que se llama La Encarnación del Verbo. Fíjense lo bonito que él escribe aquí. Dice: nadie más que el Salvador mismo, que al principio hizo todo de la nada, podía llevar a los corruptos a la incorrupción. Nadie más que la imagen del Padre podría recrear al hombre a la imagen de Dios. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo, que en la vida misma podría convertir al mortal en inmortal. Nadie más que el Verbo, que ordena todo y es el único Hijo verdadero y unigénito del Padre, podría enseñar a los hombres acerca del Padre y destruir la idolatría. Dado que la deuda de todos los hombres tenía que ser pagada, porque todos los hombres tenían que morir, vino entre nosotros, porque se hizo humano para que nosotros pudiéramos llegar a ser divinos, en el sentido de hijos de Dios. Se reveló a sí mismo en un cuerpo para que pudiéramos entender al Padre invisible, soportó los insultos de los hombres para que pudiéramos heredar la inmortalidad. En resumen, Cristo tiene superioridad sobre todos los poderes de la creación porque Él es uno con el único Dios y es el único mediador de la creación, de toda la creación y también de toda la redención. Pero vamos ya a llegar al último punto, porque creo que ahora sí ya tengo que concluir. Vamos a hablar del último punto, la conclusión de la superioridad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, en resumen, tenemos que decir
de que ya que Cristo tiene superioridad, entonces Él quiere decir de que nosotros tenemos que también someternos completamente a Él. Todo de nosotros, como dice Él está en el lugar de Dios. Por eso lo que nos ordena la Biblia de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, todo el cuerpo, tenemos que dirigir ese amor a Cristo y poner toda nuestra confianza para todas nuestras necesidades espirituales, porque Él tiene supremacía, Él es superior a todo, Él es todo lo que nosotros necesitamos. No tenemos que ir a chamanes, no tenemos que ir al ángel de la guardia, no tenemos que ir a San Pepito, a San Toñito, no tenemos que ir a ningún otro lado. Cristo es todo lo que necesitamos. Y esto es la conclusión que Pablo deriva. Vamos a terminar con esto rápidamente en el versículo 21. Él dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense cómo él pasa. Pablo dice que Cristo vino para reconciliar todo, pero si vino a reconciliar todo, entonces este todo también incluye a los colosenses a los cuales él les estaba escribiendo, pero también esto quiere decir que también nos incluye a nosotros, a usted, hermano y hermana, ustedes están incluidos en ese todo. Él vino para reconciliarlo a usted con Dios, y Él es el agente de esta reconciliación. No es ningún chamán, no es ningún ángel, no es ningún santo, es Cristo solamente. Y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, una vez más afirmando su humanidad. Cristo es divino, pero también es humano, y si no era humano no podía morir por nosotros, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Fíjense lo que dice aquí, santos, sin mancha, irreprensibles, o sea que Cristo nos puede hacer perfectos delante de Dios. No necesitamos nada más que Cristo. Él tiene todo lo que nosotros podemos necesitar. Todas nuestras necesidades espirituales son suplidas de manera perfecta, de manera plena por Cristo, por Cristo. Y por eso es que en el versículo 23 dice, si en verdad, termina él, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice, si permanecéis en la fe, la única condición que se tiene para recibir todos los beneficios espirituales que Cristo consiguió por medio de nosotros es la fe. Dice, si permanecen en la fe, si ustedes confían en Cristo, creen en Cristo, obviamente sabemos que esta fe no es una fe muerta, es una fe viva, es una fe que confía, es una fe que obedece, pero es fe, es fe. Recuerden lo que aprendimos hace poco celebrando el mes de la Reforma. Es solo Cristo, es solo por fe, y tenemos que permanecer. Dice, si permaneces en esta fe, no es suficiente confiar en Cristo en un momento en el pasado, tenemos que confiar en Él con todo el corazón y seguir confiando, perseverar hasta el final, hasta que nosotros recibamos todas las promesas que Cristo nos da, hasta que seamos nosotros glorificados con el primogénito de entre los muertos. Dice, si estamos fundados y firmes, si hacemos de Cristo el centro y el fundamento de nuestra vida. Dice, sin movernos, sin buscar otros mediadores, sin buscar al ángel de la guardia, sin buscar al santo patrono, sin buscar al chamán, sin buscar a la ayuda espiritual. Cristo es todo lo que se necesita. Obviamente no estamos descontando nosotros la ayuda espiritual que nosotros recibimos de hermanos, hermanas, pero es una verdadera ayuda espiritual la que recibimos del pastor, del hermano, de la hermana, porque ellos lo que hacen es, nos llaman a Cristo, nos llevan a Cristo, que es quien realmente necesitamos. Si hay algo, alguna pseudo ayuda que nos aleje de Cristo, entonces ahí es donde perdemos todo, porque Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, porque Cristo es superior a todo. Cristo es suficiente porque Cristo es supremo. Cristo es suficiente porque Cristo es supremo. Así que ya para terminar, hermano, hermana, hablamos acerca de la protección que necesitábamos en el mundo espiritual, porque eso es de lo que estaban hablando los colosenses. Pero yo le hago una pregunta para allá para terminar. Y le pregunto a usted si usted está feliz.
si usted está plenamente contento, si usted está plenamente satisfecho con su vida. No estamos hablando de ser conformistas, ¿no? Siempre nosotros, no estamos hablando de quedarnos estancados donde estamos, siempre que hay una oportunidad para mejorar, para tal vez progresar, un mejor trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad de ser feliz y contento en la condición en la que estemos. ¿Está usted feliz? ¿Está usted completamente satisfecho en el presente? Y si usted honestamente no puede decir de que lo está, tal vez es porque está buscando su satisfacción en algo fuera de Cristo. Y naturalmente esa cosa nunca lo va a poder satisfacer, nunca va a poder proveer todo lo que usted necesita. Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo podemos estar plenamente felices, plenamente contentos, plenamente satisfechos, porque Cristo es suficiente. Hermanos, esta es la exhortación, la palabra que yo traía para ustedes el día de hoy. Gracias por su tiempo. Vamos a cerrar con una oración y luego le doy la palabra al pastor Robert para que podamos seguir en el culto. Padre nuestro, te damos las gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Te pedimos de que ahora nos ayudes, como dijimos al principio, a ponerla en práctica, Señor. Porque no es de mucha ayuda esto si solamente se queda en palabras. Palabras bonitas, Señor, que uno dice, pero no las ponemos en práctica. Llena nuestro corazón de tu espíritu, llena nuestro corazón de fe, de confianza en Cristo, para que nosotros podamos experimentar la plenitud, la salvación, la redención plena que tú nos quieres dar, para que podamos estar satisfechos, felices y contentos en cualquier situación que podamos estar, porque Cristo es suficiente, porque Cristo es supremo. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén.